Muy buenos días, jóvenes del cuarto medio. Soy el profesor Alexis Salamanca y esperando que estén todos bien en su casa, que ahí estén pasando tranquilamente este proceso de cuarentena. En el día de hoy vamos a analizar un nuevo contenido para la clase de formación ciudadana. ¿Ya? Cabe recordar que nosotros estamos analizando todos los aspectos de las características del Estado. Anteriormente habíamos visto los poderes del Estado y también nos dimos cuenta en la clase anterior cómo se elegían a los representantes de este Estado, ¿ya? Principalmente al presidente, a los parlamentarios y a los alcaldes y concejales de nuestro país. En el día de hoy vamos a centrarnos principalmente en el aspecto más importante del poder legislativo, que tiene que ver con la formación y el proceso de la formación de las leyes, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de hoy? Es analizar cómo se elaboran las leyes en nuestro país, ¿ya? Ustedes saben que, o a lo mejor nunca han conocido cuál es el proceso real de la formación de las leyes en nuestro país. Por eso yo quise hacer una clase específicamente en esto, ahora que la pandemia nos ha entregado decretos, nos ha entregado nuevas formas de leyes. Siempre uno se ha pensado y ha reflexionado cómo es el proceso de creación de las normas que nos regulan en la sociedad en nuestro país, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Chiquillos, primero vamos a formalizar qué es una ley, ¿ya? En Chile, el proceso de elaboración de leyes tiene varias etapas que están todas reguladas constitucionalmente. Todas están vistas y normalizadas por la Constitución, ¿ya? Obviamente es un proceso muy complejo que requiere no fácilmente en una sola clase explicarla. Y por eso he tratado de forma más simple entregarla para que ustedes aprendan y tengan conocimiento de cómo se forman las leyes en nuestro país. Ya, las leyes que nos regulan, las leyes que nos normalizan, las leyes que nos hacen partícipe del sistema democrático. ¿Ya? En primer lugar, una iniciativa. ¿Qué es una iniciativa? Es la forma que tiene principalmente los más importantes eh, autoridades, colegisladores, que si ustedes recordarán son dos, que es efectivamente el presidente de la República o en la Cámara de Senadores y Diputados. Esta iniciativa se fundamenta principalmente por la forma que tiene el presidente para poder entregar a la comunidad, entregar al país su proyecto de ley. Y esto se hace a través de una solicitud presidencial que ustedes conocen como mensaje presidencial. Ahí se dan entonces las causas del por qué se va a crear una ley por parte del Poder Ejecutivo. Mientras que en las cámaras de senadores y diputados, esto se realiza a través de lo que se conoce como la moción. Es decir, un senador o un conjunto de senadores realizan una moción como iniciativa para la elaboración o generación de una ley. ¿Ya? Entonces tenemos al presidente a través de un mensaje presidencial y tenemos a los senadores y diputados a través de una moción. Este proceso se denomina iniciativa. Ya ese sería el primer paso para la creación de una ley. El segundo paso se denomina inicio de tramitación del proyecto de ley. Y esta está y se inicia principalmente en la Cámara de Diputados o también en la Cámara de Senadores si nace la moción en cada una de estas cámaras, ¿ya? Con esto se da inicio oficial al proceso de la generación de la ley, obviamente tanto en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. El tercer paso fundamental es, y se conoce como el primer trámite constitucional. Al respecto, obviamente este primer trámite se transcurre de una manera ordenada en la Cámara donde se inició el proyecto, o en la Cámara de Diputados, o en la Cámara de Senadores. Y allí se va a estudiar a través de comisiones de parlamentarios especializados en el tema que
efectivamente van a generar informes. Es decir, si alguien realiza una moción de un proyecto, se elige a parlamentarios, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, que de una manera especializada, a través de una comisión, puedan estudiar los pormenores y puedan redactar la ley que se está generando para su posible tramitación. ¿Ya? Además, en este primer trámite constitucional, tanto los parlamentarios como el presidente pueden plantear indicaciones al proyecto. ¿Qué quiere decir? Que hay un proyecto a lo mejor inicial que eventualmente los especialistas del tema podrán analizar y podrán entregar algún tipo de propuestas, indicaciones para o fortalecer la ley o, y puede haberse dado también, debilitarla. Es decir, tratamos de entregarle lo mejor posible dependiendo de la perspectiva de estos especialistas. Y, por último, esto se vota en la sala que debe aprobar este primer trámite constitucional de la ley y este pasaría inmediatamente a un segundo trámite constitucional en la otra Cámara. Si es la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si es la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. ¿Ya? Así pasamos a la cuarta etapa, que es el segundo trámite constitucional. Una vez aprobado el proyecto de ley en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora, que será el Senado en caso de su proyecto de la Cámara de Diputados y así viceversa. Lo que procede de la misma manera que el primer trámite constitucional. Es decir, se va a un lugar de tramitación de especialistas, se va, ¿verdad?, a un comparendo y se le entrega una especie de propuestas, de iniciativas, ¿ya?, para fortalecer ese proyecto. Y por último, si se modifica el proyecto, este es devuelto a la Cámara de Origen para que se aprueben los cambios, ¿ya? Es decir, si la comisión de especialistas ve que esa ley le falta algunas normativas y se cambia, se devuelve a la Cámara de Diputados o Senadores respectivo para que nuevamente se tramite, ¿ya? Y así posteriormente se pueda votar a través de al apruebo o no de la ley. ¿Ya, chiquillos? Eh, Otra fase de esta cuarta etapa, de este segundo trámite constitucional, tiene que ver que si no hay acuerdos, ambas cámaras conjuntamente deben generar un texto nuevo. Si en esta segunda tramitación no hay un acuerdo para llegar a una ley en consenso, ambas cámaras deberán llegar de forma conjunta a generar un nuevo texto para así efectivamente ser aprobado. Si el proyecto es desechado en su totalidad por la Cámara Revisadora, debe ser considerado por una comisión mixta de ambas cámaras, la que tendrá como objetivo proponer una fórmula para resolver el desacuerdo existente. Si ustedes se dan cuenta, se reúnen una comisión de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, y a través de esto podrán generar un nuevo texto para resolver el desacuerdo en este segundo trámite constitucional. ¿Ya? Siguiendo con las etapas, ya pasamos a una quinta etapa. Imaginemos que esta ley comienza, ¿verdad?, a generar y comienza a pasar a esta quinta y última etapa, disculpe, penúltima etapa, que se denomina veto y observaciones del presidente de la República. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, esta es enviada al presidente para que lo apruebe o también lo pueda rechazar. Si no dice nada en un plazo de 30 días, se entiende que lo aprueba y de tal modo se procede a su promulgación como ley de la República. ¿Ya? Es decir, si ustedes se dan cuenta, y por eso estamos hablando de un régimen presidencialista, en donde el presidente tiene la oportunidad de poder, como dice acá, formular vetos u observaciones. Cuando hablamos de veto, tiene que ver con el no aprobar la ley que está saliendo de una cámara legislativa. O también puede entregar algunas observaciones que él considere oportuna para que la ley pueda fortalecerse y pueda, obviamente, ser promulgada en su totalidad. En este caso, el proyecto es devuelto a la Cámara de Origen
si ambas cámaras aprueban las observaciones formuladas por el presidente de la República, el proyecto es devuelto al Ejecutivo para su promulgación. ¿Ya? Cuando estén dadas todas las etapas que hemos analizado anteriormente, pasamos entonces a la última etapa, que es la promulgación y la publicación. Aprobado el proyecto de ley por el presidente, este dicta un decreto promulgatorio, que declara la existencia de dicha ley. Después se publica de forma oficial en el diario oficial y desde ese momento se torna obligatoria y se presume conocida. Esto es legal, es decir, cualquier ley que se promuelga o se promulgue de forma legal en nuestro país debe estar promulgada por escrito y el lugar en donde se realiza es en el diario oficial. Con este diario oficial se da por sentado que todos lo conocemos, que todos nos enteramos de que existe una promulgación real a esta ley. ¿Ya, chiquillos? En definitiva, si ustedes se dan cuenta, el proceso de formación de la ley en nuestro país tiene varios pasos a seguir. En primer lugar, una iniciativa que se origina a través de un mensaje presidencial o a través de una moción legislativa, posteriormente a un primer trámite, es decir, se da a conocer la ley que se quiera generar. Posteriormente hay dos procesos de formación constitucional, un primer trámite constitucional, posteriormente un segundo trámite constitucional. Posteriormente el presidente tiene la obligatoriedad, si le gusta o no, de vetar o realizar observaciones ante la ley. Y ya cuando todo esté listo, se va a promulgar en el diario oficial y el proyecto de ley ya se conforma como tal. Ya, chiquillos, eh, esperando que ustedes estén bien en sus casas, esperando que puedan pasar esta cuarentena de forma tranquila. Me despido, soy el profesor Alexis Salamanca con la clase de hoy de formación ciudadana, que es el proceso de formación de la ley. Ya, chiquillos, esperando que estén todos bien, nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego, que tengan un hermoso día.